es, y dice así: ¿en qué consiste el ayuno según la Biblia? ¿Como iglesia o individualmente? ¿Debiésemos practicarlo y fomentarlo? Bueno, después de una reunión de 11 de oración parece que nosotros fomentamos lo contrario, ¿ya? Es como la otra parte, pero primero nosotros debemos saber varias cosas. La Biblia, hermano, no manda a los cristianos a ayunar. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros no tenemos ningún tipo de texto que dice ayunad, sino que tenemos otros que, por ejemplo, dicen animaos, orad. Pero, al igual que otras cosas, la Biblia tiene muchos principios que nosotros debemos rescatar del ayuno y cómo nosotros deberíamos practicarlo. Ahora, al mismo tiempo, la Biblia nos va a presentar el ayuno, aunque no nos ordena, como algo bueno, como algo beneficioso, pero también, hermano, como algo útil. El libro de Hechos, por ejemplo, registra un ayuno en Hechos 13, versículo 4. Mira, acompáñame ahí. Hechos 13, versículo 4. Hechos 13, el versículo 4. Aquí, ¿qué está pasando, hermano? Dios está llamando a hombres a salir, a predicar el evangelio, a avanzar. Y en Hechos 3, versículo 4, dice, perdón, el versículo 3, Hechos 13, versículo 3, dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos oraron por estos hombres para estar seguros, pero dice también que ayunaron. Y no es porque ayunar es un, hermano, requisito para ser enviado, pero el ayuno fue muy útil, porque el ayuno está relacionado a la oración, como vemos acá. En nuestro contexto, hermano, nosotros entendemos que el ayuno es simplemente una privación de alimentos. Por ejemplo, hay exámenes que si usted se los va a hacer a algún tipo de hospital, clínica, centro médico, a ustedes les van a decir, tiene que hacerlo en ayunas. Y uno que entiende que de tal hora a tal hora yo no tengo que tener ningún alimento para hacerme este examen o esta operación, lo que fuese. Entonces, hermano, nosotros vamos a darnos cuenta que más que privarnos de alimento, el ayuno es privarnos de alguna necesidad física natural con el fin de acercarnos a Dios. Esa es la definición del ayuno. El ayuno es una manera de demostrarme a mí que necesito más a Dios que cualquier cosa que yo pudiese decir necesitar y que yo de verdad necesitase, como la comida, como el alimento. Por eso, hermano, el ayuno es tomar en serio mi relación con Dios, negándome las necesidades naturales que tengo con el fin de acercarme a Él. Aunque en la Escritura casi siempre el ayuno está ligado, por decirlo así, a los alimentos, hay otras maneras de ayunar, porque yo puedo ceder cualquier cosa con el fin de acercarme y concentrarme más en mi Dios. Y eso puede ser considerado como un ayuno. El ayuno está limitado por un tiempo, porque yo deseo en ese tiempo privarme de ciertos alimentos, de cierta comida. La intención del ayuno al privarnos de la comida, hermano, no es castigar al cuerpo, porque el cuerpo pide alimentos, a veces pide muchos alimentos, o quizás en nuestra mente, nuestros deseos, nuestros gustos. Pero no es castigar al cuerpo porque es malo y nos hace comer. No, hermano. La idea del ayuno es tomar, hermano, todo el tiempo que yo voy a dedicarme en comer, en pensar lo que voy a comer, quizás hasta prepararme lo que voy a comer, con el fin de dedicar todo ese tiempo a la meditación de mi Dios, a su palabra, a la oración. Yo estoy dejando ese tiempo de lado para dedicarlo solamente a Dios. Mucha gente entiende el ayuno como una dieta. Pero el propósito bíblico no es perder peso, como vimos, sino ganar una relación más profunda con nuestro Dios. Todos pueden abstenerse de algo temporalmente para concentrarse en Dios, hermano. El ayuno es apartar nuestros ojos de las cosas de este mundo y enfocarnos en Cristo. Tomar nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro tiempo que usaríamos en esta comida para dedicarlo a la oración, a la lectura de la palabra, a la meditación, hermano. Porque el ayuno tampoco es una forma de lograr que Dios haga algo por nosotros. Yo quiero comprarme algo, yo quiero ir a algún lugar, voy a ayunar a Dios para que Él me lo dé. No, hermano, no es eso. El ayuno no busca cambiar a Dios, busca cambiarnos a nosotros. El ayuno, hermano, está hecho y diseñado para que usted ponga a disposición su cuerpo, su tiempo, su vida, con el fin de recibir instrucción de Dios,
estar más sensible a la palabra de Dios. Por ejemplo, es muy común que nosotros entendamos el concepto de un retiro espiritual. Por ejemplo, ¿qué entendemos por un retiro espiritual? Ir a algún lugar, tener buena comida, mensajes, tener juegos, sí, eso es un retiro espiritual, pero el retiro espiritual del que nosotros podemos hablar del ayuno es: yo voy a orar, voy a meditar, voy a leer la palabra, voy a estudiar la palabra, quiero buscar qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios dice sobre este tema. El ayuno tampoco es una forma de ser más espirituales que otros. Tampoco, hermano, es parecer más espiritual. Por ejemplo, en aquellos años pasaba con los fariseos de la época que ellos ayunaban no con el fin de mostrar ni acercarse a Dios, de trabajar su relación. Lo que ellos hacían en el ayuno era, hermanos, mostrar a la gente que estaban ayunando. Por eso dice en Mateo 16, hermano, perdón, Mateo capítulo 6, el versículo 16. Aquí la palabra del Señor dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, hermanos, el ayuno no es para parecer más espiritual. De hecho, una iglesia puede estar ayunando, hablando de sus miembros, pero no mostrarlo precisamente a los miembros. Quizás usted no sabe, hermano, cuántas veces yo he ayunado. Quizás cuántas veces yo me he dejado en ayuno. Quizás usted dice: pero pastor, lo veo cada día más redondito. Entonces, pensaría todo lo contrario, porque no está en ayuno. Mi esposa sabe ahí cuánto ayuno, cada vez. Pero, hermano, el punto no es el ayuno, es estar mostrando: hermano, llevo 3 días en ayuno, no sabe cómo, aquí y allá. No, hermano, yo estoy dejando mi tiempo, es algo que hago con gozo, para poner mi tiempo a disposición del Señor, para tener quizás esa hora que estaría sentado, esa hora y media sentado en la mesa comiendo, la dedico a la oración, la dedico a la palabra, la dedico a meditar en mi Dios. El ayuno es negar nuestra carne para buscar a Dios. Si queremos concluir una definición del ayuno, un ayuno bíblico, hermano, es una abstinencia voluntaria de alimentos por un tiempo establecido con el propósito de dedicarse a la búsqueda de Dios. Eso es el ayuno, hermano, bíblico. El ayuno niega nuestra carne para poder enfocarnos en nuestra alma. Para ver un ejemplo del ayuno, vamos a ver el ejemplo de Cristo, hermano, porque Cristo, a pesar, hermano, de que Cristo nos dio ejemplo de muchas cosas, si somos honestos, hermano, Cristo a sus 33 años, solo la Escritura nos refleja una vez que Él ayunó. No era una práctica diaria, no era una práctica semanal, no era una práctica anual de Cristo, pero la vez que ayunó, veamos cómo lo hizo. Vamos a Mateo capítulo 4, hermano. Mateo capítulo 4. Vamos a ver el ayuno y la tentación de nuestro Señor. Como decía, hermano, de Jesús probablemente no se diría que era un hombre que pasaba mucho tiempo en ayunas. De hecho, a él se le acusó, si no me equivoco, en Mateo capítulo 11, por ahí, de que él, de hecho, pasaba mucho tiempo comiendo y bebiendo con la gente. O sea que el Señor Jesús estaría contento aquí en la once de oración con nosotros. Que pasaba, le gustaba eso. Él, si usted se da cuenta, muchas veces estuvo sentado alrededor de una mesa junto a la gente, porque algo tiene, hermanos, de unidad cuando nos sentamos juntos a compartir una comida. Por eso, algo tiene de importante cuando dejamos esa comida y queremos alimentarnos de nuestra comida espiritual, la palabra. En Mateo capítulo 4, dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos privarnos más que entre la comida y el ingerir líquidos, es obviamente la comida. Pero incluso para muchas personas, hermanos, y muchos estudios revelan que nuestro cuerpo no pierde integridad hasta después del día número 21, hermano. Hasta el 21º día es que nuestro cuerpo ya empieza a perder su integridad en una gran proporción luego de nosotros dejar nuestros alimentos. Y el Señor Jesús ayunó 40 días, hermano. O sea, su cuerpo ya debe haber estado sin nutrientes, débil, hermano, sin músculos que le sostengan de una forma natural. Entonces, hermano, nos vemos cómo Él
se preparó para llevar a cabo la obra que Dios quería hacer en él, que él se preparó de una forma distinta. Él sacrificó su cuerpo, él lo inmoló desde antes de ser llevado a la cruz para estar firme y atento, hermano, para lo que Dios quería hacer con él. E iniciando el ministerio, como muchas veces pasa, un hombre está con deseo, con ganas, hay hermanas, hermanos, deseando involucrarse, deseando servir al Señor con su vida, vienen las tentaciones y muchas veces no pasan, hermano, caen en pecado y se alejan porque es cuando el enemigo quiere atraparlos. Los llena con cosas del mundo, los llena con deseos, con pecado, y eso puede pasar en nuestra vida como pasó con el Señor Jesucristo, pero vamos a ver su modo de enfrentarse, hermano, a la tentación y vencer con santidad. Luego dice el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, a veces pasamos un poco por alto que el Señor haya ayunado durante 40 días y 40 noches, solamente viendo aquí lo que está en la palabra. Primero, Él no estaba en su casa ayunando, Él estaba en el desierto. Por lo tanto, hermanos, su ayuno era de fácil notar, porque Él no tenía un kiosco cerca para ir a comprar pan. No tenía un lugar donde ir a abastecerse de alimentos. No tenía herramientas que por lo menos nos dijeran que cazó algún tipo de bestia salvaje. De hecho, era todo lo contrario. El libro de Marcos dice que las bestias y las fieras estaban ahí alrededor de Cristo, mostrándonos que también él parece que ya estaba siendo vigilado por algún tipo de carroñero, porque su cuerpo ya estaba muy desgastado. Entonces, hermano, lo que vemos es que él decidió todo ese tiempo dedicarlo a la preparación de su alma, de su mente y de su corazón antes de que Satanás llegara a tentarle con alternativas al plan de Dios que iban a satisfacer sus deseos naturales y atacando su propia identidad como el Hijo de Dios. Al darnos cuenta de la respuesta de Cristo, usted se va a dar cuenta de lo que estuvo haciendo el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no tuvo poder, bueno, aquí estamos hablando de su humanidad aplicándose a nosotros, porque obviamente su divinidad también era parte de su naturaleza. Pero algo que debemos saber, hermano, al ver la respuesta del Señor Jesús, es que usted puede darse cuenta fácilmente de qué es lo que estaba meditando el Señor Jesús cuando llegó a tentarle el enemigo. ¿Qué es lo que estaba meditando el Señor Jesús? La palabra de Dios. En estos 40 días él estuvo meditando, buscando, orando al Señor, porque inmediatamente llega el enemigo a tentarle y él no lo piensa ni una ni dos veces, sino simplemente confronta al enemigo con la palabra de Dios. E incluso cuando el enemigo le tienta con la palabra de Dios, hermano. Porque si usted se da cuenta, la segunda tentación que leemos en Mateo, ¿qué hace Satanás? Le cita la Escritura, hermano. Porque Satanás es así, es desvergonzado. Quiere confundir a los creyentes, quiere, hermano, atrapar a los creyentes, quiere tentar a los creyentes con la misma palabra de Dios, hermano. Y eso es difícil a veces de discernirlo cuando estamos lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca, nosotros podemos, hermano, notarlo y obviamente, hermano, nosotros tener una respuesta significativa. Vea cómo respondió primero. El Señor Jesús llevaba 40 días, recuerde, 19 días después de lo que en estudios modernos se dice que ya es un estado, hermano, de casi muerte por inanición. Pero luego de eso, lo que viene es, hermano, una tentación sobre el pan. Pero el pan, la tentación de convertir las piedras en pan, no era solamente, hermano, una tentación de comer, sino más bien era de usar los dones de Dios, la divinidad de Dios, sus milagros con un fin egoísta. Porque los milagros de Jesucristo nunca tuvieron un fin egoísta, de mostrar quién era Él. Siempre era de ayudar, como leíamos en la compasión de nuestro hermano Aldo, la reflexión. Él usó sus milagros mostrando compasión, pero tampoco fue un mandato. Él no siempre usó sus milagros, hermano. Pero luego, la segunda tentación
el enemigo le habla de un salmo donde le dice que si tú te tiras del pináculo del templo, van a venir los ángeles y te van a rescatar. Y uno se pregunta, ¿y qué tipo de tentación es esa? Porque no tiene sentido. Y obviamente era lo siguiente, y era que si Jesús se lanzaba, iba a ser rescatado y toda la gente iba a ver eso. La gente le iba a entronar por ser rey, le iba a entronar por ser Dios. Y inmediatamente lo que buscaba Jesús no era que le entronaran por su poder, sino que la gente le reconociese como rey, como Señor, como Dios, como Salvador, por medio de la cruz, el cual era el plan de Dios para pagar el pecado. Pero el último punto acerca de adorarle a Satanás es porque un día, hermano, en el futuro, Cristo va a venir y va a reinar en esta tierra por 1000 años. Nosotros junto con Él de manera perfecta, Él va a reinar sobre todos los reinos del mundo luego de juzgarle. Pero lo que nosotros vemos es que Satanás le está ofreciendo eso ahora. Hermano, ¿cuándo pueden ser los momentos en los que usted ayune? Cuando esté siendo fuertemente tentado por las cosas de este mundo. Cuando esté siendo fuertemente tentado, hermano, a desobedecer a Dios, con lo que Él da lícitamente, pero de manera ilícita. Cuando usted es tentado a de manera ilícita tratar de sopesar sus necesidades, quizás con un robo, con algún trabajo fraudulento, o con alguna, por decirlo así, hermano, con algún negocio, con algo que nosotros pudiésemos buscar quitar de otra persona. Y muchos ejemplos. Pero cada vez que somos tentados de esta forma, y nosotros, hermanos, de verdad estamos casi cediendo a la tentación, debemos decir, este es un momento donde yo pudiera estar ayunando. Yo me acuerdo, hermano, que hace un tiempo fui a una casa donde ellos decían que habían posesiones demoníacas y todo, y yo dije, este tiempo voy a ayunar, voy a tomar un tiempo de ayuno para estar alineado con el Señor, estar pendiente. Y bueno, no había nada en la casa, la verdad, hermano. Pero esas a veces son cosas en las que uno dice, esto es necesario de tomar, estos son momentos importantes. Pero aquí nosotros debemos saber, hermano, que el ayuno no tiene ningún sentido si solamente nos vamos a privar de alimentos. Nosotros, hermano, debemos buscar la santidad y perfección de nuestro Dios. Es como cuando nosotros como creyentes, hermano, entendemos que la fe creyente, que la fe en Dios, que la fe en ese Cristo, significa no hacer cosas. Y la Biblia sí nos advierte que no debemos hacer ciertas cosas, pero la Biblia no simplemente nos dice que no debemos hacer cosas, sino que nos dice que debemos hacer cosas mejores, cosas santas, cosas que Dios quiere para nuestra vida. Ahí está la verdadera, hermano, bendición, no solamente en dejar, sino en dejar y buscar, hermano. No buscar este mundo, no tocar lo inmundo, y buscar a Dios y su santidad, su perfección. Después del ayuno de Cristo, hermano, lo que vino fue adoración. En Mateo 4:11 dice que vinieron los ángeles que estábamos viendo acá y le servían. Si la labor de los ángeles, si podemos volver al punto anterior, a la pregunta anterior, si la labor de los ángeles de Dios era servir a Dios y servir a su pueblo, obviamente la labor de los ángeles cae de servir a Satanás y servir a sus hijos. Por eso, hermano, Jesús conquistando la tentación, estaba listo para abrazar los propósitos de Dios para su vida. Él puso un ejemplo para nosotros, para que cuando la carne es fuerte, nosotros la neguemos. Nosotros, hermano, la dejemos de lado con el fin de estar alimentando nuestra alma y nuestro espíritu. Si el Hijo de Dios mismo, Jesucristo, no se apoyó en su propia carne, en su propia fuerza para vivir en obediencia a Dios, entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. El ayuno, y respondiendo a la pregunta si es algo que debemos fomentar o si es algo que debemos hablar como iglesia, hermano, el ayuno debe ser practicado como cristianos. Pero el ayuno, bien dado por la sabiduría de nuestro Dios, no tiene, hermano, un patrón que nosotros debemos tomar, como de todas las semanas, todos los días, como si habla de reunirse todas las semanas, o de cuánto tiempo debe ser, porque eso va a depender de la relación de cada uno con el Señor. El ayuno, hermano, debe ser practicado como creyente, y también como iglesia podríamos practicar un ayuno. En vez de una 11 y oración, un día de ayuno. Quizás nos costaría, no sería difícil, porque yo escuchaba una vez a un pastor hablar del ayuno y él decía, yo me sentía tan pero tan mal porque yo estaba tratando de ayunar y ese día lo único que hacía era pensar en una Big Mac del McDonald's, me decía, era lo único que pensaba todo el día y tenía McDonald's, me decía eso, como que no sé por qué en ese momento de ayuno era lo que yo quería comer. Pero algo importante de esto, hermano, es que no está mal ese deseo, en un sentido natural, sino más bien negarnos ese deseo con el fin de estar pensando en la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, orando, hermano. Por eso, al igual como la Biblia nos muestra
debemos ayunar. Es algo bueno, es algo útil, es algo provechoso que nos va a guiar a la santidad. Y el ejemplo de Jesús también, hermano. Es una herramienta, es un medio de gracia que Dios nos ha dado el ayuno para que nosotros nos acerquemos a Él.